El título de esta tarde lleva por nombre Bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es el tema para esta mañana. Bienaventurados los pobres de espíritu. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación que la primera forma para recibir esta bienaventuranza es renunciar a nuestra condición de autosuficiencia y acercarnos a Dios con humildad. Ese es el propósito, hermanos. Voy a pedirte, busques en tu palabra Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Yo pienso, hermanos, que todo el deseo o el deseo de todo padre es que sus hijos sean felices. No conozco, hermanos, ningún padre que yo considere o crea que no desee eso para sus hijos. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices. Todos los padres, hermanos, queremos que nuestros hijos tengan autonomía. Todos los padres queremos que nuestros hijos tengan autosuficiencia. Todos los padres queremos, hermanos, que nuestros hijos sean autodependientes. Y viéndolo, hermanos, desde un punto de vista humano está bien. Es correcto tener ese deseo, porque entendemos como padres que teniendo todo esto, la vida para nuestros hijos será más fácil para ellos. La gente, hermanos, siempre ha puesto su esperanza en lo que el mundo le puede proveer. Hoy vamos a aprender algo diferente, porque Jesús, hermanos, empieza este sermón, como ya vimos la semana pasada, diciendo la palabra bienaventurados. Ya sabemos, inclusive algunos de los que me los he encontrado, he platicado entre semana, ya comprendieron lo que era felices, lo que los hace felices y lo que es la verdadera felicidad, Bienaventurados, vimos la semana pasada que significa bendito, significa, hermanos, contento, significa, otro significado de la palabra original es altamente satisfecho. Si recordarán, es la palabra Macarios, la palabra griega. Pero hoy vamos a ver, hermanos, curiosamente, que la primer palabra que sale de Jesús al iniciar este sermón es esa precisamente, bienaventurados. Jesús va a comenzar, hermanos, a predicar el mensaje más leído y el mensaje más enseñado de toda la historia. Y su primer palabra, la primera palabra que sale de su boca es benditos. Benditos. Usted puede decir, oh, qué gran privilegio, qué padre puede decir usted tal vez haber escuchado esta palabra del maestro. Sin embargo, hermanos, los que escucharon de primera mano esa palabra, yo le aseguro que se voltearon a ver unos a otros. Voltearon así como a verse extrañados. Cuando Cristo empieza el sermón y la primera palabra que sale de su boca es bienaventurados, la gente que estaba ahí de manera presencial, hermanos, se sorprendió definitivamente con que Cristo hiciera ese comentario. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento, el pueblo judío, en ese momento ellos eran víctimas del Imperio Romano. Ellos, hermanos, en ese momento estaban esclavizados. Ellos en ese tiempo y cuando Cristo está haciendo estas palabras, estaban y eran pobres, hermanos. Sus vidas no tenían definitivamente ni esperanzas ni expectativas. Pareciera, hermanos, que Jesús, como decimos los mexicanos, está poniendo el dedo sobre la llaga. Poniéndote un ejemplo de manera coloquial y burda hasta cierto momento, es como cuando te pegas en el dedo chiquito del pie y el que está a tu lado te dice, ¿te dolió? Claro que te dolió, hermano. Tú piensas y dices, ay, estás poniendo el dedo sobre la llaga. Sabes bien que me dolió y todavía me preguntas eso. Entonces Cristo está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Quiero comenzar a explicarte, hermano, y lo primero que quiero decirte y quiero aclarar es que este pasaje, hermanos, en varias ocasiones y por muchos maestros, voy a llamarlo así, ignorantes, es mal enseñado, hermanos. Este pasaje
no se refiere a una pobreza material. No se refiere a una pobreza material, porque como dice el pastor Sugel Michelin, si fuese a una pobreza material a la que está diciendo el Señor, bienaventurados, todos los pobres hermanos que habemos en el mundo seríamos salvos. Y sin embargo, todos nosotros conocemos mucha gente pobres económicamente que no son salvos. No han llegado a los pies de Cristo, no conocen al Señor, y por el otro lado estaríamos aseverando y asegurando que todos los ricos son condenados, y no es así. Hay ricos que son salvos, que son los pocos, debemos reconocerlo, y sin embargo también hay ricos que son salvos y hay pobres que son salvos, hay ricos que no son salvos, hay pobres que no son salvos. Entonces, Cristo, hermanos, no viene hablando de dinero. Definitivamente este tema entonces no se refiere a pobreza económica. Tampoco, hermanos, se refiere a alguien o una pobreza que manifiesta a alguien sin entusiasmo, alguien sin deseo de vivir, alguien sin ganas de salir adelante. Tampoco se refiere a eso este versículo. Cuando el Señor dice los pobres de espíritu, tampoco se refiere a eso. Otro que tampoco tiene nada que ver, hermanos, y que enseñan muchas veces este pasaje, es cuando dicen que es bienaventurado el pobre de espíritu, y al pobre de espíritu se refieren como a alguien, hermanos, que no tiene carácter. Alguien que es muy blandengue en su carácter. Ay, mira, es que es pobrecito de espíritu y él es bienaventurado. No, no se refiere a eso. Jesús, hermanos, cuando habla de bienaventurados los pobres de espíritu, se refiere, como dice el pastor David Jeremiah, se refiere a algo interno. Se refiere, hermanos, a alguien que está desesperado, porque solamente el desesperado o el desprotegido, alguien que no tiene a quién recurrir, es cuando buscan a Jesús. Solamente, hermanos, el desesperado es el que se encarga de acudir a Jesús en este sentido, porque no tiene o no ve a quién más acudir. No tiene o no ve a quién más pedir ayuda. Cuando una persona llega, hermanos, a este grado de necesidad, es cuando esa persona realmente está o se encuentra a la puerta de la felicidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esa persona reconoce que ya no puede más. Porque esa persona, hermanos, reconoce que ya intentó de todo lo que está a su alcance y no puede más. Dios, hermanos, se identifica, de acuerdo a la palabra del Señor, con los que claman de corazón. Eso nos lo enseña Isaías 66, 2. Dios se identifica con los que claman de corazón. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de una persona clamando para vanagloriarse y una persona clamando, reconociendo a Dios en su corazón. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 18, versículo 10. Entre semana hicimos un poco comentario de estos dos personajes, pero hoy en este tema vamos a ver otro punto de vista. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice así, yo creo que se acuerdan de esto porque lo acabamos de ver. Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Estos dos hermanos eran personas que confiaban normalmente en su estatus. Uno de ellos, en su estatus religioso, eran las autoridades superiores en cuanto a lo que era la religión en ese momento, y el otro, hermanos, en cuanto al económico. Ya vimos lo que era un publicano, no sé si recuerdes el miércoles, pero eran los que cobraban los impuestos, hermanos,
Y como vimos en ese momento, eran gente que se hacía rica a costa de los demás. Entonces, tenían dinero. Pero en este caso, hermanos, curiosamente, el que más dinero tiene, el más rico, ahora está olvidando en esta oración, hermanos, lo que tenía de manera exterior, lo que tenía exteriormente. Y él está reconociendo, hermanos, su bancarrota espiritual. Ahora está clamando a Dios por misericordia. Este hombre, hermanos, dicen comentaristas, que con esta oración está manifestando que ha encontrado a Dios. Este hombre está dejando de lado lo material y está reconociendo su pobreza espiritual. Eso, hermanos, fue lo que le valió para conseguir ahora la verdadera felicidad. Esto aclara, hermanos, que la palabra pobreza de espíritu no tiene nada que ver, con cómo vistes, con qué es lo que tienes o menos con lo que no tienes. Los pobres de espíritu, hermanos, se dan cuenta, lo aceptan, que sin Dios no hay nada. El humilde, hermanos, es humilde porque reconoce que todo se le ha dado. Reconoce, hermanos, que nada es propio. Reconoce que es un pecador y que requiere ayuda. Esa ayuda, hermanos, solo es por Cristo. En un pobre de espíritu, para poder ser pobre de espíritu, no debe haber orgullo. Un pobre de espíritu, hermanos, sabe que en su naturaleza se encuentran todas las posibilidades permitidas y posibles para pecar. Un pobre de espíritu, hermanos, nunca está satisfecho consigo mismo. Un pobre de espíritu, hermanos, siente constantemente una necesidad espiritual. Un pobre de espíritu, hermanos, sabe que solo Dios puede llenar ese espacio que hay en su vida. Un pobre de espíritu sabe que no es su capacidad. Un pobre de espíritu reconoce que no es su fuerza. Algo, hermanos, que perdió de vista bíblicamente un hombre conocido como Sansón. Él, hermanos, se fue de lado y al último terminó pensando que era él y su fuerza la que lo libraba de todos los obstáculos. Vamos a comprobarlo. Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a Sansón. Dice así. Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, o sea, para él solo, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Recordamos esta historia porque casi todo el mundo la sabemos, nos la platicaban muchos de pequeñillos. Sansón tenía el respaldo de Dios y Dios lo libraba una y otra vez de los filisteos. Pero ahora, hermanos, Sansón está haciendo una confesión, está haciendo una declaración. Esta vez saldré como las otras y me escaparé, dice la Biblia. Es decir, Sansón confiaba en él mismo. Saldré y me escaparé como si fuera él. Pero la Biblia nos está enseñando que Jehová ya no estaba con él. Jehová ya no estaba con él. Ahora Sansón ya no tenía lo que antes, hermanos. El poder que Dios le había dado ya no estaba. Ahora ese hombre con una fuerza anterior sobrenatural, ahora él debía saber lo que era ser un hombre ordinario. Este hombre se había hecho autodependiente, se había hecho autosuficiente y por consecuencia orgulloso. Ahora pagaría, hermanos, la factura por pensar que era él. En las iglesias, tristemente lo digo, actualmente, hermanos,
Hoy sucede mucho eso. Hoy hay muchas iglesias, hermanos, que se sienten autosuficientes. Hoy hay muchas iglesias que se sienten autodependientes. Algo que definitivamente no es nuevo, hermanos. La Biblia nos lo advierte una y otra ocasión. Así como hoy hay iglesias y existen iglesias que se creen majestuosas, que se creen exitosas, que se creen triunfadoras. La Biblia nos enseña de una iglesia que estaba situada en el Asia Menor, que se llamaba Laodicea, que suponía lo mismo. Fíjate lo que pensaba esa iglesia de ellos mismos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Dice la Biblia de la siguiente manera. Porque tú dices, o sea, la iglesia decía, y es Cristo hablando, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo le dice la verdadera condición, lo que él pensaba de esa iglesia. La iglesia podía pensar lo que quisiera de ellas. Hermanos, hoy pasa lo mismo. La iglesia puede pensar lo que quiera de ellos. Lo que nos debe preocupar es lo que realmente dice Cristo de nosotros. Y dice así, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted podrá decir, ay hermano Heriberto, pues no dice usted, es lo que nos está enseñando, que bienaventurados los pobres. Ahorita vas a aprender por qué y te va a quedar bien claro el por qué, hermanos. Porque para nosotros hablar de pobre y hablar de miserable y hablar de mendigo es lo mismo, pero en el contexto judío es bien diferente y te lo voy a ir explicando. Sin embargo, esta iglesia se creía bienaventurada, rica y sin necesidad de nada. Y el Señor dice, y no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo. Ciego y desnudo. Hermanos, el problema no es que carezcas de lo necesario. El problema, hermanos, es que no tienes lo que necesitas. Esta iglesia pensó, hermanos, que no necesitaba más a Dios. Insisto en esto, como muchos de hoy, como igual que hoy, que hay iglesias y aquella persona también, voy a irme ahora a lo personal, aquella persona que piensa que ha triunfado en los negocios, aquella persona que piensa que le va muy bien en los negocios, pero que de repente te lo encuentras y le dices, oye hermano, ¿por qué no has ido a la congregación? Híjole hermano, es que no tengo tiempo. Dios me ha bendecido tanto que ahora no tengo tiempo de ir a la iglesia. Yo te pregunto hermano, ¿será realmente una bendición de Dios? Yo lo dudo. Sin embargo, esa gente, hermanos, piensa que está siendo tan bendecida por Dios que ahora no tiene tiempo para ir a la congregación, que es tanto su trabajo que su trabajo lo absorbe. Obviamente, hermanos, esta persona es rica, pero te aseguro que tarde o temprano será infeliz. Será infeliz. Porque no hay nada, hermanos, no hay nada con que se pueda comprar una felicidad interna. Y esa felicidad interna, hermanos, solo Dios la puede dar. Solo cuando usted reconoce su vacío es que Dios lo llena. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque solo el que se sabe enfermo busca la medicina, ¿sí o no? Solo el que se sabe enfermo busca la medicina. Solo cuando reconoces tu vacío es que Dios lo llena. Y cuando pasa eso, hermano, entonces tú puedes encontrar la verdadera felicidad. Hemos mencionado en otras ocasiones que la Biblia no dice nada ni escribe nada por casualidad. ¿Por qué entonces, hermanos, empezaría Cristo precisamente con esta bienaventuranza? ¿Por qué Cristo lo primero que dice es bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Por qué no dijo primero, por poner un ejemplo el Señor, bienaventurados los misericordiosos? ¿Por qué Cristo no dijo primero bienaventurados los mansos? ¿Por qué el Señor no dijo primero bienaventurados los de limpio corazón? ¿Por qué el Señor lo primero que dice es bienaventurados los pobres en espíritu?
¿Por qué fue esta la primera bienaventuranza? Es importante, hermanos, empezar por aquí. Y el Señor lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque si pienso que lo tengo todo, entonces ¿para qué busco a Cristo? Si pienso que soy rico, que tengo todo, entonces yo no me siento vacío. Pero si yo me siento vacío, entonces es donde comienza la obra de Cristo en mi vida. Un pobre de espíritu, hermanos, también siempre buscará ayudar a otro. Un pobre de espíritu, hermanos, buscará tratar a la gente con amabilidad y con amor. Mientras el mundo piensa que demostrar tus emociones, que demostrar tus sentimientos es una debilidad, la palabra del Señor me enseña lo contrario. La palabra del Señor me enseña que un pobre de espíritu llora con la muerte de un amigo, como lo hizo Cristo cuando lloró por Lázaro, perdón. La Biblia me enseña que un pobre de espíritu se preocupa por la necesidad del prójimo, como lo hizo nuestro Señor cuando alimentó a más de 5,000 personas. El pobre de espíritu, hermanos, siempre buscará servir. Un pobre de espíritu es alguien que busca cómo ayudar. Un pobre de espíritu, hermanos, siempre buscará sanar las heridas. Un pobre de espíritu, hermanos, siempre buscará liberar cargas. Y lo hace con gratitud. Y lo hace con gratitud porque sabe, hermanos, que lo recibió gratuitamente. Vamos a ver un ejemplo en la palabra. Primera de Corintios 4:7. Esta es la actitud que tú y yo como hijos de Dios debemos de buscar. Primera de Corintios 4:7. Dice así la palabra de Dios. Porque, ¿quién te distingue? Es una pregunta, son varias preguntas que hace Pablo. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate lo que está diciendo Pablo, hermanos. Pablo está diciendo que debemos dejar de lado el orgullo. Que nosotros como cristianos debemos reconocer lo que dice al principio. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, nada de lo que tienes es tuyo, está diciendo Pablo. Hermanos, hay cristianos así. Hay cristianos así. Hay cristianos que les encanta presumir lo que tienen. Hay cristianos, hermanos, que les encanta presumir sus cualidades. Hay cristianos que les encanta presumir los dones que el Señor les dio. Hermanos, eso es un error. Eso es un error, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces te pregunto, ¿por qué presumes como propio lo que no es tuyo? ¿Por qué presumes como tuyo lo que realmente no es tuyo? Un pobre de espíritu, hermanos, comprende, acepta y reconoce que todo es de Dios y que todo lo que tiene es por gracia y que todo lo que tiene es por amor de Dios, no es por otra cosa. Un pobre de espíritu, hermanos, siempre será agradecido y siempre vivirá para servir. Siempre, hermanos. Un pobre de espíritu en eso encuentra su mayor alegría, en eso encuentra su mayor felicidad, en servir a los demás, en servir a otros. Ese deseo, hermanos, es un deseo que el Señor quiere para ti y para mí. El Señor quiere que la gente disfrute de una felicidad real. Todo el mundo, hermanos, todo el mundo necesita oír de la felicidad que Cristo ofrece. Dios quiere que todos sepan que Él tiene la felicidad verdadera. Porque el mundo, hermanos, y las personas inconversas, las personas que no han conocido a Cristo, ellos piensan que la felicidad está en la riqueza, que la felicidad está en la alegría, que la felicidad está en la soberbia, que la felicidad, hermanos, está en los que tienen todo. Te voy a poner este ejemplo y yo sé que te va a quedar bien clarito. Porque vemos, hermanos, a un artista
vemos a algún famoso y luego lo primero que viene a nuestra cabeza es, híjole, este tiene todo. Este ha de ser bien feliz. Pues es que realmente a este no le falta nada. Pensamos eso, hermanos. Es que no le falta nada. Tiene un montón de dinero, tiene casas, tiene mujeres u hombres, tiene para vacacionar, tiene yates, tiene todo, no le falta nada. Y resulta, hermanos, que de pronto en una noticia vemos que ese artista se suicidó. Y que ese artista deja una carta póstuma donde dice, me sentía solo. Hace tiempo escuché a un actor, Jim Carrey, se me hace que es la palabra correcta, no sé si se hace su apellido correcto. Era un actor que era bromista, salía muchas películas de bromas. Y él un día hizo una declaración diciendo, ojalá Dios le concediera a todo el mundo tener dinero para que todo el mundo supiera que el dinero no es la felicidad. Él lo comprendió, él lo reconoció. Y estas declaraciones las hizo cuando su pareja sentimental, hermanos, se había suicidado. La felicidad no viene de ahí. La felicidad verdadera, hermano, solo la encontramos en Cristo. Amigo que me escuchas, la felicidad solo viene de Cristo. Solo al llegar a sus pies, solo al reconocerlo como Salvador, usted encontrará la verdadera felicidad, porque usted estará entrando al reino de Dios. Es ahí donde encuentra la felicidad verdadera. Fuera de ese reino no hay felicidad. No hay felicidad. Usted ahí es cuando se hace la palabra Macarios. Es cuando usted se hace feliz, dichoso, altamente bendecido, porque usted, al entrar a su reino, usted recibe todas las bendiciones que el Señor ofrece. Al entrar a su reino, es ahí donde Dios derrama sus bendiciones, dice el pastor MacArthur. Lo más precioso es que esas bendiciones son para siempre. ¿Por qué? Porque esa felicidad será para siempre. No es como aquí en la tierra. No será como aquí en la tierra. Mira, hermano, aquí en la tierra, en la gente inconversa, la gente es feliz yendo a una fiesta que dura 5 horas. Pero esa felicidad se acaba a las 5 horas. La gente es feliz cuando le pagan su sueldo, pero ese sueldo se acaba. La gente es feliz cuando sale de vacaciones, pero esas vacaciones se acaban. Y luego vienen y vuelven a su rutina diaria. Con Dios no es así, hermanos. Con Dios no es así. Llegando a Cristo, la felicidad, escúchame bien, la felicidad es desde que llegas a Cristo por lo que te queda de vida, pero no termina ahí, sino que toda la vida eterna, toda la vida venidera, tú serás feliz, porque ahora usted ya tiene contentamiento, usted ya tiene el gozo y usted ya tiene la bendición que antes no conocía, que antes usted no sabía. Esto es lo que enseña Cristo en Mateo 5:3. Por eso, hermanos, Cristo comienza afirmando algo en su primer sermón. Y lo primero que dice es, bienaventurados los pobres. Esa es la primera cosa registrada. Esta es la primera característica, hermanos, entonces, que debe tener un cristiano. Después de esas, las demás fluirán a partir de esta bienaventuranza. Las demás fluirán a partir de ellas. Haciendo esto, hermano, reconociendo tu pobreza, es como comienza la felicidad. Lo primero entonces que debemos reconocer es que somos indignos. Lo primero que debemos reconocer, hermanos, es que por nuestra fuerza no lo podemos lograr. Necesitamos tú y yo reconocer nuestra pobreza espiritual. Nuestra pobreza espiritual. Vamos un poco al contexto histórico para que tú comprendas por qué el Señor dice eso. Porque el judío en aquel entonces, hermanos, aunque estaban bien fregados, aunque estaban sometidos bajo la bota romana, el judío en aquel entonces estaba orgulloso
de sus logros. El judío, hermanos, estaba orgulloso de ser el pueblo escogido. El judío estaba orgulloso de que a ellos les hubiera dado Dios la ley. El judío estaba orgulloso, hermanos, de que era el pueblo de Dios. Ellos pensaban y suponían que ya con eso, que ya con el simple hecho de ser judío, ya eran salvos. Que ya con eso, hermanos, ya tenían la salvación. Nada, hermanos. Nada, escúchame lo que te voy a decir. Nada va a ocurrir en una persona orgullosa. Nada, hermanos. Mientras una persona no sea pobre de espíritu, nunca va a poder comprender. No puedes aferrarte a tus propios méritos. No puedes, hermano, llegar a los pies de Cristo, conocer la felicidad verdadera que el Señor ofrece si tú tienes un corazón duro. Todo empieza, hermanos, con un quebrantamiento de corazón. Vamos a respaldarnos en la palabra. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Dice de la siguiente manera, hermanos. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a vendar a los quebrantados de corazón. Todo, mis hermanos, comienza con un quebrantamiento de corazón. Todo comienza con quebrantar el corazón. Mientras eso no suceda, mientras eso no pase en tu vida, tú no vas a poder ver a Cristo como realmente es, hermano. Mientras tú no te consideres pobre, necesitado, limitado, perdido, nada que ver con el evangelio que enseñan hoy, hermanos. Nada que ver con el evangelio que hoy enseñan, que usted es victorioso, que usted tiene poder, que sus palabras traen vida, que todo. Nada que ver con eso, hermano. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que mientras yo no me considere pobre, necesitado, limitado, perdido, yo no podré comprender esto. Yo no podré comprender esta situación, hermanos. No se puede rescatar a quien no se siente perdido. El pastor MacArthur pone un ejemplo que se me hizo muy interesante de una persona que estaba cieguita. Y le dicen, oh, qué triste y qué lamentable que esté ciega. Y ella decía, no, yo no estoy ciega. El mundo está oscuro, pero yo estoy bien. Mientras alguien no reconozca, hermano, que necesita ayuda, no puede recibir esa ayuda. Tú no vas a pedir ayuda si piensas que no la necesitas. Eso, mis hermanos, se llama soberbia. Apúntalo. Se llama soberbia. Y la Biblia me enseña en Proverbios 16:5 lo siguiente: malditos son los soberbios. Malditos son los soberbios. Hermanos, la soberbia debe ser quebrantada. Debe ser quebrantada. Si usted, hermano, confía, si usted confía en que los méritos son suyos, si usted confía en que la decisión es suya, si usted confía en que los triunfos son suyos, pensando que lo que usted hace es lo mejor que se puede hacer, eso es soberbia. El día, mis hermanos, que reconozcamos lo que Pablo comprendió, que sus mejores obras, son como trapos de inmundicia, ese día podremos avanzar a la felicidad real, hermanos, a la felicidad que Dios nos ofrece. Debemos reconocer que somos incapaces, aún con tus mejores obras, somos incapaces de cumplir con el estándar de Dios. Nuestras obras, debemos considerarlas como Pablo en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Vamos a ver rápido Filipenses 3:8, hermanos. Te voy a esperar
para que lo apuntes ahí. Filipenses 3:8. Dice de la siguiente manera: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Se escucha bonito, ¿verdad, hermanos? Sí, yo también quiero tenerlo todo por basura. Fíjate bien, hermano. La palabra original para basura en este versículo es la palabra griega skubalón, así como se oye, ese al principio, skubalón, y significa estiércol. Estiércol, hermano. Pablo está diciendo que todo lo que tiene, todo lo que ha perdido, todo lo que tiene y lo que tengo, dice él, es basura para ganar a Cristo. Basura, hermanos, estiércol. Debemos ser pobres en espíritu, dice el Señor. Vamos a aclarar lo siguiente, hermanos. Insisto con esto, el Señor no está diciendo ni está hablando de pobreza material. Y es bien importante que lo veamos, por eso te decía al principio, en su idioma original. Porque para nosotros, hermanos, la palabra pobres, en español solo se utiliza una palabra para referirse a eso, pobres. Sin embargo, te voy a poner dos ejemplos para que tú veas la diferencia en el griego. Porque en el original, el griego sí marcaba una diferencia en esa palabra. Vamos a ver la primera de ellas. Segunda de Corintios 9:9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9. Fíjate, aquí vamos a ver una de ellas. Dice así: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí la palabra pobres, hermanos, donde dice repartió, dio a los pobres, es la palabra original griega penés, con P, penés, que significa uno que trabaja para ganarse la vida, uno para el cual demanda trabajo diario. Significa también, hermanos, limitado, es decir, que es tan pobre que tiene que trabajar día a día. La palabra penés también significa, hermanos, esto es bien importante, sin honra, sin respeto y sin poseer nada. Muy diferente, hermanos, a la palabra pobres que vamos a ver en Mateo. La pobreza, sabemos y comprendemos nosotros que no es ninguna virtud, perdón. Ser pobre o rico no tiene nada que ver con lo que aprenderemos el día de hoy. La pobreza material, hermanos, definitivamente no trae felicidad. No trae felicidad. Sin generalizar, pero podemos ver que normalmente la pobreza material trae problemas, como lo que es robos, secuestros, prostitución, etc. Es difícil, hermanos, pensar que un mendigo es feliz. Andar pidiendo caridad, hermanos, esperar ayuda, definitivamente debe ser muy difícil y no es feliz. Sin embargo, para reforzar esto y para que te quede bien claro, no solo queda ahí, porque debemos saber y conocemos y podemos ver personas pobres que codician y aman el dinero. Hemos sabido de algunos y hemos visto casos en la televisión o en el internet o con anécdotas de personas pobres pero que codician el dinero. En su corazón anhelan tener lo que no tienen. Me gustó mucho esta frase que dice el pastor Peña, hermanos. Llegan a un punto de envidiar, para tenerlo. Dice el pastor Peña así: que no lo tengan no quiere decir que no lo codicien. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús, hermanos? ¿A qué se refiere? Aquí la palabra en 2 de Corintios 9:9, entonces es la palabra penés. Pero si nos vamos una vez más a nuestro versículo clave, a Mateo 5:3, el Señor utiliza la palabra pobre. Dice: bienaventurados los pobres.
¿A qué se refiere? ¿Qué quiso decir Jesús? Aquí la palabra original, hermanos, es la palabra tochos. No sé cómo se traduzca literalmente. Es P-T-O-C-H-O-S, tochos. Y significa mendigar. Pero ojo, porque aquí viene algo bien importante. Significa representar vergüenza. Significa rogar como mendigo. Significa que se agacha o encogerse. Usted puede decir, ay hermano, pues es la misma. Es la misma. Porque para nosotros mendigar es mendigar. Y normalmente los que mendigan para nosotros son los pobres, es la gente pobre. Pero en el contexto cultural, e histórico, nos va a ayudar a comprender esto, hermanos. Porque en la cultura judía, que es obviamente a quien está hablando Jesús, había personas que mendigaban, pero no por pobreza. Ah, caray, ¿cómo está esto? Sí, había personas, hermanos, que mendigaban, pero no eran pobres, que mendigaban por lástima, que mendigaban para recibir misericordia, que mendigaban para recibir consuelo. Te pongo varios ejemplos y luego me adentro a un texto que es el que quiero tomar como base. En Job 2:8, no lo busques, dice que Job se vistió de ceniza. Mardoqueo se vistió de cilicio y ceniza. Tamar se puso ceniza en la cabeza. Daniel, dice la escritura, buscó al Señor en ayuno, cilicio y ceniza. En varias partes de la Biblia se expresa así el dolor. Al echarse ceniza, hermanos, un judío trataba de verse como pobre o mendigo. Definitivamente Daniel no era pobre. Definitivamente Job, cuando le pasó todo eso, no era pobre. Ellos, hermanos, lo hicieron como un recurso para querer mostrar humildad. Entonces, en el contexto judío, es muy diferente a nuestro contexto hispano u occidental como nosotros somos. Si nosotros escuchamos, es muy humilde, inmediatamente pensamos o lo relacionamos con pobreza. Pero en la cultura hebrea, como estamos viendo, era muy diferente. No podías, en la cultura hebrea, escúchame, no podías ni puedes ser humilde si no tienes algo a que renunciar. Lo voy a repetir. No podías ni puedes ser humilde si no tienes algo a que renunciar. ¿Cómo está eso? El pastor Caballero pone un ejemplo que me gustó mucho y lo voy a aplicar aquí a Ciudad Juárez, para que te quede más claro. Llega un mendigo y después de pedir el mendigo durante, no sé, en el crucero, logra juntar 15 pesos y va pasando el de los elotes, no celotes, elotes. Y llega el mendigo y le dice, oiga, me da uno de 15. En eso que se para el de los elotes, va pasando don Pedro Zaragoza, que es una de las personas más ricas de Ciudad Juárez, y de repente le dice al chofer, párate, quiero un elote. Y se baja Pedro Zaragoza y dice, me da uno de 15, con chile del que no pica. ¿Quién muestra humildad, hermanos? El mendigo, al que solo le alcanza para ese elote, o Pedro Zaragoza, que puede comprar y comer muchísimas cosas más caras, pero que dejando toda su riqueza, se paró para comer un elote. Ese es el ejemplo más claro de lo que vamos a ver hoy, y es el ejemplo de lo que pasaba, hermanos, en el contexto judío. Para poder ser humilde, usted tiene que renunciar a algo que ya tiene. Vayamos con el mejor ejemplo, hermanos, que nos muestra la Biblia, de dejar lo que es la riqueza y hacerse pobre. Filipenses 2, 7 al 8. Filipenses 2, 7 al 8. Te lo leo, mi hermano. Dice de la siguiente manera. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejantemente a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién hizo eso, mis hermanos? Jesús. Jesús. El Señor se despojó, o sea, para ser humilde, Él renunció a su gloria. Él renunció a todo lo que tenía, a toda su majestad. Hermanos, ¿qué mayor humildad puede haber? La palabra original aquí, hermanos, para despojó, es la palabra griega kenosis. Kenosis, que significa autodespojo, significa autorrenuncia. El Señor, hermanos, ya no está al igual que el Padre como estaba en su gloria celestial, sino que ahora estaría por debajo del Padre en sumisión. Teniendo el estatus más alto, lo dejó por ti y por mí. Insisto, mis hermanos, no puede haber humildad si no tienes a qué renunciar. Jesús renunció a su gloria. Él se despojó a sí mismo. Él se hizo siervo. Es Jesús el mayor ejemplo de humildad. No hay nada más humilde, mis hermanos, que lo que hizo Jesús. No hay nada más humilde, siendo Dios, dejar su gloria y majestad para tomar un cuerpo mortal. Y aún más, hermanos, humillarse y hacerse obediente hasta la muerte. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, donde un mendigo no era pobre. Dispóngase a aprender. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Aquí te vas a sorprender, hermano, con lo que vamos a aprender. Dice de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Subraya esa palabra, mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí nos va a quedar más claro, hermanos. Al menos yo, en mi ignorancia, tenía mal entendido este pasaje. Yo siempre pensé, hermanos, que era un ciego pobre. Que era un ciego pobre. ¿Por qué? Porque pues yo lo leo, y como mexicano, yo leo que dice: junto al camino, mendigando. Pues en México los que mendigan son los pobres. Vamos a adentrarnos. Aquí hay varias cosas importantes. Cuando la Biblia, hermanos, especifica algo, tiene una razón. Y en este caso se menciona nombre y apellido. Nombre y apellido. Dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Bar significa hijo. Timeo significa, hermanos, apreciado, honrado y estimado. En la cultura judía, hermanos, todo nombre tenía relación con la persona, con lo que bien o con lo que representaba o con lo que significaba. En este caso, en la Biblia, hermanos, se menciona nombre y apellido. Y cuando pasaba eso, era porque en la Biblia se daba nombre y apellido a las personas que eran importantes. El apellido, hermanos,
era el nombre de papá. Entonces, si te queda más claro, si vemos a los otros ciegos que Jesús sanó, no menciona sus nombres, pero aquí sí, hermanos. Entonces, cuando se enunciaba o se mencionaba nombre y apellido de alguien, era porque era importante. Era alguien de importancia, no era alguien común y corriente. Si te fijas, el versículo 50 dice, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Cristo, arrojando su capa. Hermanos, en aquel entonces no cualquiera usaba capa. No cualquiera usaba capa. Algunos enseñan, hermanos, mal este versículo, diciendo que era porque ahí ponían las monedas. Ya como eran ciegos, ahí ponían las monedas. Ya cuando terminaban, hacían un montoncito y como si fuera un costalito con la capa. No es así, hermanos. Ellos dicen que la tenían para sentarse. No es así. La capa en el pueblo judío y en ese entonces representaba e implicaba estatus. Las capas eran costosas, hermanos. Tan es así que en Lucas 22:36 Jesús les dice que vendan la capa para comprarse una espada. El pastor Caballero dice lo siguiente, hermanos. Cuando alguien nacía ciego, se pensaba en aquel entonces que era un castigo de Dios. De hecho, si te acuerdas, por ahí hemos visto que cuando una persona llega a Jesús y a Jesús le dice a las gentes, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Cristo les dice, no, esto es así para que sea manifestada la gloria de Dios. Ellos pensaban pues que si se nacía ciego era un castigo. Y se procuraba mover a Dios a misericordia. Entonces, las personas, hermanos, que tenían a un hijo ciego, o que nacía un hijo ciego, cuando ellos sufrían ese problema, ellos, aunque fueran adinerados, aunque fueran de un estatus, se hacían mendigos para recibir misericordia. Es decir, se hacían humildes. El problema no era económico, pero tenían que ser humildes. La capa era para la gente, para que la gente supiera que él estaba mendigando porque buscaba mover a Dios a misericordia, pero no por ser pobres. Eso significaba la capa, hermanos. Ellos llevaban su capa para decir, me estoy haciendo pobre, me estoy humillando, estoy renunciando a lo que tengo para recibir misericordia del Señor. La Biblia enseña que los profetas y algunos fariseos tenían, o Dios los usaba para sanar a los enfermos. Tanto que se acuerdan cuando reclaman a Cristo, que le dicen, hombre, este lo hace por el dedo de Belcebú. Sana a los enfermos por el dedo de Satanás. El Señor les dice, bueno, ¿y los suyos por quién sanan? ¿Se acuerdan? Porque los fariseos sanaban, Dios los usaba así. Entonces los mendigos, hermanos, buscaban la forma de que Dios manifestara su misericordia para con ellos. Ellos se ponían a las orillas del camino para, si pasaba un profeta o maestro, poder moverlos a compasión. Sigamos aquí con los datos importantes, porque en el versículo 47, Bartimeo reconoce algo muy importante. Él reconoce que Jesús es alguien importante, porque al igual como la Biblia dice, Bartimeo, hijo de Timeo, fíjate lo que le dice Bartimeo a Jesús. Le dice, Jesús, hijo de David. O sea, está reconociendo que Jesús es alguien importante. Y está diciéndolo, hijo del rey de los judíos, hijo del rey de Israel. O sea, está diciendo, yo soy Bartimeo, tú eres Jesús, hijo de David. Él está reconociendo que Jesús es alguien importante, lo menciona por su nombre y le dice, ten misericordia de mí. Él está reconociendo y manifestando que no es pobre económicamente, pero que sí es un necesitado, hermanos. Que sí es un necesitado.
Bartimeo sabía de su necesidad y lo reconoce, hermanos. Lo reconoce porque Jesús le está diciendo en el versículo 51, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro. Solamente en 2 ocasiones en la Biblia se menciona, hermanos, esta palabra maestro. Estamos acostumbrados a escuchar maestro y pensar el original griego rabí. Rabí es maestro, pero aquí Bartimeo está reconociendo la autoridad del Señor que no le dice rabí. Este maestro es la palabra original, hermanos, raboni o raboní. Y significa, y era un término, hermanos, usado para referirse a Dios. Gloria a Dios por eso. El otro texto donde se usa, hermanos, es cuando lo utiliza María Magdalena el domingo de resurrección. Esos son los 2 pasajes donde se utiliza raboni o raboní. Pero aquí Bartimeo está diciéndole, Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres? El ciego le dice, maestro, que recobre mi vista. Bartimeo, hermanos, sabía de su necesidad. Bartimeo sabía a quién pedir. Pero lo más importante, mis hermanos, Bartimeo sabía cómo pedir. Gloria a Dios por eso, hermano. Él sabía cómo pedir, algo que nos falta muchísimo el día de hoy. Algo, hermanos, que a nosotros, a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, nos falta el día de hoy, hermanos. Debemos pedir como lo está haciendo Bartimeo, con humildad. Con humildad. Bartimeo está reconociendo, hermanos, que necesita a alguien fuera de él. Humildad, hermanos, es renunciar a un estatus. Dice el pastor Sugel Michelén, no puedes ser humilde si no tienes a qué renunciar. La forma correcta, hermanos, de acercarnos a Dios es con humildad. Es renunciar a todo lo que tenemos. Y más, mis hermanos, renunciar al falso orgullo. Dejemos de confiar en nosotros mismos, hermanos. No despreciemos al único camino que nos lleva a la salvación. Cuando tú haces esto, y termino con esto, hermano, cuando tú dejas de confiar en ti mismo, el Espíritu Santo hace una obra que es destruir en ti y en mí todo rastro de orgullo, todo rastro de autoconfianza. Después de que hace eso, el Espíritu Santo ahora nos lleva a confiar solo en Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace sentir nuestra necesidad y después nos muestra al único que puede llenar y cubrir esa necesidad. Así como Bartimeo, que le dijo, Jesús, hijo de David, y le dijo después, maestro, que recobre la vista. Hermanos, reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Reconozcamos en Cristo al único camino. Hasta que tú tengas esa convicción, tú vas a dejar de cargar peso extra en tu vida, hermano. Tú vas a dejar de cargar peso que te estorba. Mira, hermano, dice el pastor Charlie de G316, que la oveja más feliz es la trasquilada. Y es cierto, hermano, porque está más livianita. Pesa menos, batalla menos. La oveja más feliz es la trasquilada, hermano. Deja tu carga extra en Cristo Jesús. Deja tu carga extra. Reconoce que no eres nada, hermano. Reconozcamos que no hay mérito en nosotros. Reconozcamos que dependemos por entero de la misericordia de Dios. Eso es lo que dice esta bienaventuranza que aprendimos el día de hoy, hermano. Que debemos de pensar y depender completamente de la misericordia de nuestro Señor en Cristo Jesús. Reconozcamos, hermanos, nuestra miseria. Reconozcamos, hermanos, que no somos nada. No debemos demandar. Tú y yo, como hijos de Dios, tú y yo, como siervos de Jesucristo, hermano, no debemos demandar, debemos suplicar. Debemos suplicar.
Hermanos, solo naciendo de nuevo es que llegamos a ser pobres de espíritu. Pero al serlo, ahora tú y yo somos como dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, cuando tú reconoces tu bancarrota espiritual, en ese momento eres bienaventurado. Y cuando eres bienaventurado, en ese momento perteneces al reino de los cielos. Es para ti. Reconozcamos, hermanos, nuestra pobreza espiritual. Yo espero que te haya quedado bien claro este tema, hermano. Pídele al Señor que cambie tu corazón. Pídele al Señor, mi hermano, que quebrante tu corazón. Pídele al Señor y dile: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Soy pobre de espíritu. Quebranta mi corazón. Transforma mi vida. Reconozco, Señor, que he pecado contra el cielo. Y si tienes a alguien en casa o algún conocido contra el cual hayas pecado, di como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete, sé pobre de espíritu y serás bienaventurado. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo espero que haya quedado este tema bien claro para ti, como fue de bendición para mí. Esperemos, hermanos, y confiemos que esas bienaventuranzas transformen nuestra vida. Pero hoy ya sabes, lo primero es renunciar a tu orgullo. Lo primero es reconocerte pobre y quebrantado y en bancarrota espiritual, llegar a los pies de Cristo y Él, por medio del Espíritu Santo, empezará la obra en tu vida. Vamos a orar.